Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Tauro y el trabajo. Vamos a ver. No puedes tomar una decisión, así lo dicen las cartas. Te gustaría tomar una decisión, pero ahora mismo sabes, por lo que dicen las cartas, que no es el momento, Tauro. El momento llegará más adelante, dice. Te comunicarás con alguien que recibirás las noticias que necesitas para más adelante realizar esto que quieres, o tomar la decisión que quieres, ¿bien? Los Tauro que no estáis trabajando, en este caso te digo, veo un estancamiento a día de hoy, pero este estancamiento, que muchos de vosotros lo veo como en una posición de formaros en algo por el estilo, dice, este estancamiento de hoy tendrá un fruto, un futuro el día de mañana, ¿no? Entonces yo en un futuro, Tauro, yo sí veo la noticia que tú necesitas respecto a este parón que estés realizando. Antes de eso, como todavía queda un poco de tiempo, antes de eso yo te digo, Tauro, que tienes la posibilidad de trabajar al lado de alguien que conoce tu familia, así lo dicen las cartas. No hay una formalidad de por medio, pero trabajo es. Respecto a vuelvo a los Tauro que estáis trabajando, todos los que estéis esperando que algo se agilice, como algún tipo de renovación más segura para ti, se daría de cara a futuro, Tauro. Los Tauro que tenéis un negocio, igual te digo, no es posible tomar una decisión, porque si tú tomas esa decisión que tienes en mente, dice, no entraría un dinero, o sea, hay una falta de dinero y eso tampoco lo quieres, ¿no? Entonces, hablan de una espera, las cartas, que es preferible en este caso, y que más adelante tú podrías tomar la decisión que a día de hoy tienes en mente, pero ahora mismo habría una pérdida económica, Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. ¿Tienes miedo de cara a un futuro? Dice, ¿entiendes que algo negativo pueda llegar respecto a tu economía? Yo no lo veo tan negativo, Tauro. No lo veo tan negativo. Sí es cierto que veo ciertos impedimentos respecto a tu economía, pero dice, son impedimentos que se irán solucionando poco a poco. Bien, entonces para muchos de vosotros veo que se van solucionando todas las situaciones negativas económicas que tenéis, pero de forma progresiva, no es una solución de la noche a la mañana. Hay una decisión tomada con algo físico que tú tienes y dicen que en el momento que tú tomes esa decisión sería una decisión buena, porque de cara a futuro te traería una tranquilidad económica, ¿bien?
Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Tauro que estáis solteros, te puedo decir que estás intentando controlar una situación que para mi punto de vista pertenece a tu pasado, esta situación, dice, pero esto es algo que no se puede controlar, ¿no? Es necesario que te liberes de muchas cosas y sobre todo de esta situación. Puedes llegar incluso al punto, ¿no?, de caer en las redes de esta persona cada vez que quiere, aún sabiendo que no hay más, más allá, ¿no?, que no te puede ofrecer más. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver si aparecen personas nuevas en tu vida, Tauro. Vamos a ver. Dice que has intentado muchas veces apartarte de esta persona, pero nunca, muchos de vosotros nunca se llega a ir por completo de esta persona. Siempre estanca algo en tu vida. Cada vez que tú te sientes que estás preparado o preparada, no que aparezcan otras personas, sino que te sientes preparado o preparada para tener otra relación que abre las puertas del corazón y demás, dice, aparece esta persona cada vez que llega ese momento. Quiero hablarte de cara a futuro, Tauro, y dicen que sí, que llegará alguien el cual tú tendrás un sentimiento muy profundo hacia esta persona, que es una persona, bajo mi punto de vista, pienso que es un poco mayor que tú, Tauro, y que es una persona que cuando os conocéis, que creo que es por tu parte, tendrás que tomar decisiones entre dos personas, Vamos a ver qué más. La persona importante en tu vida, Tauro, dice, vendrá 2 meses después de que tú vayas a un lugar de tu pasado. No tiene nada que ver el lugar de tu pasado con esta persona. Quiero que lo tomes como referencia de tiempo, Tauro, 2 meses después de que tú vayas a un lugar de tu pasado a solucionar algo, así lo dicen las cartas. Entonces, esta persona nueva que yo veo de cara a futuro es importante para ti, por supuesto que sí. Pero quiero que sepas que tu pasado ahí está. La persona del pasado, no el lugar, sino la persona del pasado ahí está. Y tú tendrás que tomar decisiones, porque veo que esta persona todavía puede tener mucho poder sobre ti, El tener esta relación implica muchos cambios en tu vida, incluso cambios de domicilio para muchos de vosotros. Y sale clarísimamente. Pero yo te voy a decir una cosa, Tauro. Esta persona que aquí viene a tu vida, yo sí te la recomiendo. Porque es una persona... yo no sé si tú estarás con esta persona al 100%, pero esta persona sí estará contigo al 100%, Tauro. Porque a ti te veo que es más difícil por tu parte, al estar ese pasado ahí, entregarte de forma tan profunda, ¿no? Dice que llegará en un momento de tu vida inesperado, ¿bien? En un momento... yo veo mucho como el sentir en ese momento que has perdido hasta tu esencia, ¿no? Así lo dicen las cartas, por esta persona del pasado. Entonces, cuando una persona está en ese momento de pérdida, que sientes que has perdido tu esencia, ¿no?
no te planteas tener otras relaciones, pero en este caso esta persona aparece en este momento de tu vida y es un momento perfecto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir, Tauro, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Hay que dar un paso. Tú lo sientes así. Tengo que dar un paso. Tengo que coger las riendas de esto. De algo que es importante para mí. No para ti ni para la relación, para mí. Y dicen que muchas veces digamos que has querido dar ese paso y no como que has temido una reacción negativa, ¿no? Es lo que yo veo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Puedes hacer otras cosas diferentes, así lo dicen las cartas. Puedes hacer otras cosas diferentes. Tauro, para muchos de vosotros tomaréis una decisión en cuanto a lo laboral. Y repercute en lo personal y en la pareja, si lo dicen las cartas, o tú o tu pareja, uno de los dos tomáis esa decisión, aún así con represalias, y esta decisión es necesaria para vosotros y para la relación. ¿Que a la otra parte no le va a gustar? Posiblemente que no le vaya a gustar, pero en este caso dice, con el tiempo se dará uno cuenta que era necesario esto. Los dos estáis esperando cambios en vuestra vida, en vuestro entorno, pero hay algo que limita los cambios. Entonces, ¿vendrían los cambios de cara a futuro, Tauro? Vamos a ir viendo. Vamos a ver. Por imposición, sí. Hay una imposición, hay una de las partes que dice hasta aquí, ¿no? Deja de tener el control en un aspecto, pero lo coge de manera más más fuerte, más resolutiva, ¿no? Vamos a decirlo así, más resolutiva, porque el otro control que se tenía era un control con uno mismo. Y este control que se coge, dice, es para la toma, es para hechos, es para la toma de decisiones. Bien, vamos a seguir. Para todos los que estéis esperando que se aclare alguna situación, que avance tu relación, tenéis mucha confusión, no sabéis muy bien qué os espera de cara a futuro con esta persona, veis vuestra estabilidad y vuestro futuro muy incierto, así lo dicen las cartas. Pero también dicen, aunque tú veas ese futuro, vamos a decirlo, un poco incierto, que es lo que yo estoy viendo aquí, dice que hay algo o que habrá algo entre vosotros que tendrá tanta fuerza que verás ese futuro de manera más objetiva, ¿no? Hay sentimientos en esta relación, ha habido muchos sentimientos, no te digo que a día de hoy no haya sentimientos, sí hay sentimientos, pero también te tengo que decir que a día de hoy estamos más basados
o más centrados, vamos a decirlo así, en la economía, en la estabilidad, y los sentimientos están un poco aparte. Bien, vamos a ver qué más. Siempre se ha pensado, ¿no?, en cierto modo, que no se tenía el control de algo en concreto aquí en esta relación, ¿no? Y siempre nos ha costado dar ese paso. Hay una parte de ti una parte de ti en tu interior que te dice, da el paso porque no vas a perder nada, al revés, vas a afianzar algo, ¿no? Y luego está la parte de los miedos. Los miedos son miedos, Tauro. Entonces yo lo que veo de cara a futuro es un cambio que sí, que es impuesto, sí, por tu parte, sí, pero que trae cosas positivas en la relación. Y estamos hablando del compromiso. Esto es como decir, o estás o no estás. O estamos de esta forma o no vamos a estar. ¿Bien? Iba a coger esa otra vez. Dice que ya se veía venir esto, el tema de que se estaba rompiendo un poco la estabilidad, ¿no? Y de hecho se ha hablado. Pasa que no se ha hecho caso. ¿Qué va a pasar? Pues que estallará de esta forma. Seguro que no es ni buena ni mala. Es que se toma una decisión y se actúa. ¿Bien? Ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Tauro. Es necesario ver tu entorno, tu entorno de otra forma, para poder encontrar ese amor pleno, ¿no? Entonces aquí las cartas lo que indican, primero tienes que hacer un cambio tú contigo mismo, Tauro. Primero es el cambio contigo mismo y después vendrán los resultados y vendrá el amor puro. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Bueno, Tauro, ¿podría haber cambios en tu salud? Dice, sí, podría haber cambios, pero no te adelantes porque esos cambios se pueden estabilizar después, ¿eh? Así que cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Tauro, y como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Tauro, y tu mensaje general. Es momento de movimiento. Es momento de si iniciaste un proceso en tu vida que no querías, de cortarlo y de pararlo. De eso es el momento, Tauro. De que no cedas a lo que no quieres, sobre todo. Te voy a dar un número, mi queridísimo Tauro, el número 22. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Tauro, que te mando un besito fuerte. Como siempre, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.